Por Hola eso, Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? muy buenas Saludos, tardes, muy seguidores. buenas tardes a todos nuestros seguidores por YouTube. El programa número 5. Dicen que no hay 5 malos. Saludos, Salvador, saludos a YouTube ahí. Saludos a todos los oyentes. Saludos a Edward, saludos a Alexaya que están tras cámara allí. Nuestros seguidores, gracias por seguirnos y aquí continuamos. Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escucha de Carrizo 94.7, tu FM. Estamos en el quinto programa. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Bueno, este programa es presentado por Buona Pizza, la mejor pizza de los Altos Mirandinos. Se encuentran en la calle Raúl León y sector Santa Eduvige. También llegamos a ustedes por el equipo de fumigación de Calder, compañía anónima. Si de plaga se trata, no busques a nadie. Ahí tenemos al señor Delgadillo, 0424 193 9222. Y si de publicidad se trata, tenemos allí a Osvaldo Morato. Estamos ubicados en la calle Bolívar de Carrizal. Todo lo relacionado con letreros, pancartas, avisos luminosos y lo que usted desee. Es 0424-192-4259. Empezamos. Buenas tardes, entonces, Sergio, continuamos acá. Ya lo prometido es deuda, con una comunidad altamente llena de alegría. Estuve el día de ayer recorriendo esa comunidad, estuve bastantes personas abordándonos y felicitándonos por estos programas, ¿no? Porque la gente le ha motivado mucho saber la historia de cada uno de los sectores del municipio de Carrizal. ¿Ok? Bueno, una vez más, gracias a todos los radioescuchas que tienen la facultad, pues, de poder sintonizar la radio alternativa Carrizo 94.7 FM que está en periodo de prueba. Bueno, efectivamente, recuérdate que cuando dimos estos primeros pasos, como recordábamos ahorita, suspendimos el día que la señora alcaldesa presentó el informe de gestión, suspendimos el día Jueves Santo por razones obvias. En la actualidad damos 7 programas y como te lo dije, íbamos a recorrer, como lo plantea el eslogan del programa, las comunidades de Carrizal. Exactamente, ya estamos hacia el lado este del municipio, estamos cercanos a la comunidad de los vecinos y muy pronto seguiremos en esa misma ruta hasta llegar a Pasatiempo, con los límites del municipio Huaycaipuro. Allá vamos a tener varias personas, entre eso a doña Eufemia Vaca y a don Mario Díaz. Que Eufemia es la encargada del folclore mirandino de los altos. Entonces, ella es una mujer muy importante en Pasatiempo. Bueno, mira, fíjate, Orlando, queremos iniciar esta comunidad informando, bueno, lamentablemente falleció una de sus fundadoras, una de las grandes líderes de esta comunidad arraigada, fue presidenta de la Asociación de Vecinos, contribuyó por muchos años de su vida a fortalecer la comunidad de los vecinos, exactamente la señora Viviana Ramos, conocida como Vivita, de la familia Carrillo, hermana de doña Lourdes Carrillo, y a través del programa Carrizo, de toda la junta directiva de la radio y de todo el personal de la oficina del CONITA, empleados, obreros, nos unimos al duelo de la familia Carrillo por el fallecimiento de nuestra amiga Vivita. Su funeral fue en la funeraria de Carrizal, muchas personas, coincidí con el exalcalde Palacio, quien trabajó muchos años con ella, y pudimos compartir. También, bueno, quiero enviarle nuestra solidaridad a toda la familia, a su hija, y especialmente también quiero agradecer toda la información que me hizo llegar Alexandra Carrillo, que trabaja en la maternidad del municipio de Carrizal, es sobrina de ella y nos mantuvo informados sobre toda la situación médica que llevó al fallecimiento de nuestra amiga Dios. Baja sus restos, pero deja un legado muy grande, doña Vivita Ramos. Doña Vivita, tuve la oportunidad de trabajar con ella también cuando estuve en el despacho del señor alcalde Félix Ramón Palacio. Y bueno, una persona de una trayectoria muy linda, una trayectoria muy bella, un ser humano muy, como todos los Carrillos, como toda esa familia criada y formada
digamos, allí en la comunidad de los vecinos, igual que los españoles, Marlene Lara, Alfonso, Marjorie, toda esta gente que Más tenemos adelante, allí. más adelante vamos a estar hablando de ello. Sin embargo, fíjate, es importante también, como dice el programa, es el recorrer de la historia, las crónicas, las efemérides, los personajes, que la gente entienda de que Carrizal no es solamente las 4 calles que están ahí, que es solamente el centro comercial La Cascada, que es solamente el santuario de la Virgen de Fátima, sino que Carrizal tiene un gentilicio, un arraigo popular y los cultores están haciendo un trabajo importante sobre ello. Bueno, fíjate, quiero informar que efectivamente el Consejo Municipal está en plena discusión de una ordenanza que va en honor al padre Agustino Agustinovich. Hoy hay una consulta pública, ya fue presentada la ordenanza por el concejal Eri Lozano. Hoy a las 5 de la tarde se va a efectuar la primera consulta, donde se invitaron a todas las personas, especialmente las cofradías, para que puedan opinar sobre esta orden que va a llevar un nombre de un gran personaje que representa a este municipio Carrizal, y me correspondía como cronista estar presente en esa consulta pública. Envié mi información a la secretaria municipal, a Yarima, que por razones del programa no podía asistir, pero estoy al tanto de todo lo que es el articulado y espero en la segunda discusión, que ya es la final, poder participar y firmar, porque va a ser un honor que este municipio tenga la condecoración del padre Agustino Agustinovich. Claro que sí. Gran aplauso a todos esos concejales que se han puesto allí de frente con esa orden que tanto merecido lo tiene el padre Agustino Agustinovich. ¿Okay? Sergio, ya entrando en materia de lo que es los vecinos, tengo 2 preguntas que hacerte y me imagino que me las puedes responder. ¿Por qué se llama la comunidad Los Vecinos? ¿Ok? ¿Y cuál es su población flotante que tienen los vecinos? Bueno, antes inclusive es todo lo contrario. Yo sé que tengo que preguntarte cómo le fue a Carricito por allá. Bueno, Carlicito derivó muchas cosas, ¿viste? Bastantes cosas. Te respondo, los vecinos se llamaban porque eran muy pocas personas que estaban allí en ese sector y entonces se consideraron como que si fueran los vecinos. Eso fue lo que averiguó Carlicito. Y su población flotante son 4.000 personas Sí. que tiene ahí. Lo importante es que la gente está pendiente de Carricito, porque mucha gente me escribe, mira, por favor, ¿Dónde es? yo les he explicado que es que la radio tiene un programa cultural, educativo, informativo. ¿Sabes? No es un programa que tenga que ver con la política, ni tengamos que estar haciendo denuncias, porque entonces me dice, por favor, dile a Carricito que venga por aquí para que vea que no han recogido la basura. No podemos. Y yo le digo que no, Carricito es un cultor. Claro, lo que hace es sembrar, ver donde hay bastante carrizo y tratar de crear conciencia en las personas. Bueno, mira, la comunidad de los vecinos está ubicada en la carretera panamericana, en la carretera Carrizal-San Diego, la zona noroeste del municipio Carrizal, por los límites, tiene límites con el municipio Huaycaipuro. Tiene su límite, limita por la Provalán, con la Llovizna, con la carretera nacional San Diego, con el sector Santa María, con la Zaguayita, con los sectores de la Vaquera, la zona de la montaña, por oeste con la Provalán, con la comunidad Gran Colombia, con Santa María, con los nacientes del agua y de los nacientes del agua, hay muchos manantiales en esa zona. Bueno, mira, aquí hay un gran personaje, Eucario Romero. Eucario Romero en 1935 construye la primera casa improvisada, pero salieron poco tiempo porque después del clima y el frío y la soledad, era un lugar muy solo. Él después decide volverse a Atlanta, pero después vuelve a retomar con la familia Romero, que es algo muy importante. Esa familia es la primera, y ellos le logran comprar a Raúl Bior. Fíjate que Raúl Bior, el padre de él, el historiador de la Academia Nacional de Historia, actualmente Raúl Bior, doctor Bior es el presidente de la Academia de Historia de Venezuela, y el cardenal Bior también es familia de ellos, porque es que ellos tuvieron mucho tiempo aquí, la maestra Yolanda Bior, aquí en Carrizal. Entonces ellos venden esos terrenos. José Gregorio Abreu, yo sé que tú me dijiste que habías hablado con los Abreu, de Berta Abreu. Berta Abreu tenía una bodega en Carrizal y ella construyó esa primera vivienda, donde hoy está el plan de Camejo. En aquel entonces empezaron viviendas en las parcelas en el año 1950. Parte del señor Camejo, o sea, Zoilo Camejo. Zoilo Camejo es el papá de Julio
Por eso Camejo, de Unino, de todos los camejos de esa zona de los vecinos. Pues. Ellos también tenían, él era casado con Ambrosia. Ambrosia, la ciudad de Ambrosia que ya vivió mucho tiempo en las Américas. Sí, claro. Sí. Lo que era familia de José Luis. Esa expresión de esa comunidad incluye sus últimos días, en entonces la decisión del alcalde de prohibir la venta de los terrenos, el registro subalterno en la notaría del municipio de Carpuro, porque era que se proliferaban muchos casitas, pues, muchos ranchitos, y sobre todo estaban sobre la costa 1200 del área protectora de Caracas. Recuerda que es zona protectora de Caracas por los afluentes de la Mariposa. Seguidamente el señor Eucario Romero ingresó a la comunidad, simultáneamente llegaron la familia Carrillo, mencionamos a Lourdes, a Vivita, a la familia Ortiz, porque el que mencionamos en la comunidad pasada, Eduardo Florencio Ortiz, también tenía Siriaco, que trabajó mucho tiempo en Carrizal en el servicio de aseo, Siriaco Ortiz, Ortiz Bello, la señora Ledesma, la señora Félix, los Chamas, Rosendo, Guido, González, la señora Justina, la señora Mangarré, los Flores, los Chiviros, los Romero, los Curvelos, los Malavé. Este Malavé era la mamá de Malavé, aquel muchacho que yo te conté también. Sí, claro. Él remataba a caballo aquí, la señora Gallardo, arriba los Colmenares, Ezequiel Hernández, la familia Lara, los Pérez, los Querecuto, que por cierto ahorita vamos a hablar algo sobre Rafael Querecuto, que era un gran músico, y él ayudó también en los primeros días de la autonomía. Él fue una persona que siempre estuvo incorporado con nosotros allá en la calle de los Deportes sobre la autonomía de Carrizal. Que no le han hecho el reconocimiento que se merece Rafael, que era un gran profesor de música. Él terminó dando clases de música cuando falleció. Daba clases en la Oliver Ugele, y ahí también, ahí estaba la familia Gavidia, y ahí vamos a hablar de un personaje que se llama Narciso Gavidia, un hombre constructor de la democracia de Venezuela. Entonces, entre todo el restaurante de la señora Vivina Justina, que era el primer restaurante González, que era el primer restaurante que montan en esta zona, eran casitas de bajadeque. Las demandas quedaban muy distantes. ¿En la Alcachofa? No, la Alcachofa está en Recolombia. No me olvides Carrizal. No me olvides Carrizal. No me olvides Carrizal. Sí, exactamente, que era de la señora Olga Oropesa de Ortiz, que es la esposa de Eduardo Florencio Ortiz. La mamá de... Ahí había muchas flores, sobre todo cuentan los vecinos que había mucha margarita, azucena, radiola, que ellos inclusive las cortaban en esas montañas y las iban a vender a los teques. Una tierra de anécdotas reflejada en entrevistas. La gente siempre plantea el caso, por ejemplo, del Sanatorio Mental La Paz. Y el Sanatorio Mental La Paz tiene mucha... Yo tengo una deuda personal que tengo ahí. Entonces siempre están acercando a los vecinos, muchas personas que han fallecido, algunas que todavía están, muchos empezaron a trabajar en la Probalán, en la entrada del barrio. Era una zona muy solitaria, el sitio. Pero es una comunidad muy famosa, tiene muchos cuentos de aparecido por esas montañas tan bellas, que son las montañas de Santa María. Se mete en cuanto así, también se refiere a una explicación de la luz. Ahí siempre se veían los arcoíris demasiado bellos, y entonces la gente decía que eran las hotijas de los duendes. Damián Belisario, que ya falleció, que también dice que tenía una gran siembra de café y era el principal cultivador de café. Recuérdate que aquí hay unas fosas, no solamente las que están en Puerto Rico, también hay unas fosas que eran fosas de carbón, porque ellos tenían mucho carbón en esa época, porque ahí estaba la quebrada del Ingenio, que era de don José Manuel Álvarez, y esa siembra de café se producía, que después por la carretera, que era la antigua carretera de las colonias, eran trasladadas a la ciudad de Caracas. Muchos de estos terrenos, como de Colina también, recuérdate que toda esa posición del terreno eran del general Pulido, Marcos Pérez Jiménez, cuando la dictadura. Él siempre se adjudicó, no solamente eso, se adjudicaba a los vecinos, Gran Colombia, Barrio Bolívar. Pues solamente hasta el momento del gobierno del doctor Rafael Caldera, cuando efectivamente sí hacen la expropiación ya o formalmente y le despojan los terrenos al general Pulido y decretan
a la escuela granja del sector. Y eso es la primera escuela que logra, no solamente tenía semi-internado, sino que también aloja los primeros estudiantes de esos sectores de Carrizal, de Los Vecinos, Valladolid, Gran Colombia. Mira, hay un hecho importante de muchas personas, sobre todo los de la izquierda, una de las que te quiero contar, era que en la época de los años 60, cuando la guerrilla, un gran personaje, utilizaban estas zonas como lo que llamaban concha, pues, y se escondía. En esta comunidad estuvo escondido el senador Pompeyo Márquez. Pompeyo Márquez. Y en su época de militante del Partido Comunista de Venezuela, estuvo mucho tiempo con el señor Alberto Corzoño, que está ubicado en el sector denominado Los Isleños. Él era muy amigo de él. Y él estuvo mucho tiempo eh, enconchado ahí. Y entonces tenía hasta sus apodos. Sus ciertos apodos. Ok, mira, ya va, Sergio, ya vamos a continuar. Vamos a hacer contacto con Yanina. Ella es Yanina Rodríguez de Bravo. Vamos a... Hola, buenas tardes, Yanina, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Estás al aire aquí con el programa Recorriendo a Carrizal en su historia, con el cronista de Carrizal, Sergio Hidalgo. Yanina, cuéntanos un poco de la historia de los vecinos, ya que tú eres una de las herederas allí, digamos así, por la sucesión Bravo. Cuéntanos un poquito la historia para que nuestros amigos oyentes sepan la historia de los vecinos, pues. Ya hablamos ahorita allí de su fundación, el cronista habló de su fundación, pero queremos oírlo de tu voz. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo poco que yo me recuerdo, cuando mi abuela compró esta casa en el año 75, estábamos todos pequeños prácticamente. Aquí los que habitaban, que son fundadores, la señora Lourdes de Carrillo, el señor Eucario Romero, eso fue el sector argentino. Por el sector navideño estaba la señora Chana, que no sé, no recuerdo su nombre, era una española. Y estaba también la señora Diopia, ¿cómo es que se llamaba? Que vivía bajando hacia el Transmejo. El señor Cameno, que fue el fundador, porque vendió todos los terrenos y bueno, empezó la fundación, pues no existía todavía la fábrica Rodalán, nada, eso todo era cerro, aquí no había luz, no había carretera, ni nada de eso. Ok, me cuentan, o sea, me están informando por acá que el restaurante que se encuentra en la parte de arriba se llama No Me Olvide Carrizal, lo que me está comentando el cronista. Fíjate algo, Yanina, ¿cuántas casas habían cuando ustedes habitaron allí? Oye, mira, se cuenta con las manos, una sola mano y sobre los dedos. Había muy pocas casas. Y ahí fue donde renació el nombre de los vecinos, porque como eran tan poquitos, se llamaban entre ellos vecinos, bueno, ahí surgió el nombre de los vecinos. Quedaron plasmados los vecinos. Fíjate cómo, fíjate, yo el Los día, vecinos, sector Sanlán, los vecinos, sector Sanlán, ok, fíjate, el día de ayer cuando yo recorrí esa comunidad, noté bastante caninos en la calle. ¿Cómo están controlando ustedes los caninos? bueno, los caminos, sector La Tiendita, parte 1, parte 2, el Gavilán 1, Gavilán 2 y los ingenios. Esos son unos caminos que, bueno, algunas partes tienen luz, otras partes no tienen luz. Y bueno, aquí vamos. Y de calle principal, que es donde estoy yo. Ok, fíjate, la pronunciación de los perros en la vía pública el día de ayer me causó bastante impacto, ¿no? ¿Cómo están controlando ustedes esa situación? Ustedes como vecinos. Oye, eso sí está difícil. Yo he logrado en los operativos pasados esterilizar muchas perras, pero ahorita desde el 9 de diciembre no ha habido esterilización, sino ya paga. Pero los perros comunitarios
difícil escribirse porque nadie nos apadrina. Entonces, de hecho, ahorita hay una entrevista en Facebook que no hay qué hacer con ella. Tengo 3 temas para entrevistar y no hay cómo hacer. Entonces, eso va a ser otra población de temas más. Ok. Bueno, Janina, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista tan corta. Y bueno, ya saben, 94.7, tu FM Carrizo, de la mano de la comunidad. Gracias, saludos. Sí, bueno, ella es nieta exactamente de Berta De Abreu, Berta Abreu. de Abreu Bravo. Ajá. Los Bravos, pues. Fíjate que todavía existe, todavía existe un litigio, que por cierto lo lleva el abogado el doctor Julio Bolán. Hoy estuve conversando con él bastante. Es un litigio sobre el reclamo de los Bravos, porque la verdad es que los Bravos vienen de Rosendo Bravo. Es una cuestión que eso es un proceso jurídico. Pero fíjate, como te decía, pues, esta comunidad, precisamente por los vecinos, porque como eran tan escondidas, sirvió para estos personajes. Entonces, mucha gente no recuerda a Pompeyo Márquez como el senador que dio la última lucha, que se fundó una organización política. Pero es que Pompeyo Márquez vivió en los vecinos. Pompeyo Márquez. Y fíjate que el doctor José Antonio Arrieta, con un grupo de jóvenes de protección civil, se ha dedicado a ubicar esas fosas del carbón. Y está haciendo un trabajo ahorita sobre la quebrada de Santa María y va a haber una representación indígena. Están haciendo un documental muy bello, que es muy pronto. Pero fíjate que Carrizal por este lado linda con San Diego, linda con la quebrada de Guareguarito, con la vista. Y entonces está ingenio. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya para los años 1980 empezaron muchas inversiones desmedidas, rancho por donde quiera. Y entonces, claro, una vez intervino la Guardia Nacional y una cantidad de cosas, porque lo que te digo, toda esta comunidad está aguas arriba de la cota 1200 del área de protección de Caracas. Y entonces esto trajo como consecuencia que entonces se ordenara en el registro para realizar esa cantidad de... Por cierto, fíjate, aquí vamos a hablar, por ejemplo, aparte de Lourdes, que también fue presidente de la Asociación de Vecinos, María Guzmán, que es de más reciente talla, pero María Guzmán dio una tarea incansable por los caminos vecinales, por el trabajo. José Guzmán, de hecho, hay una anécdota que se ríe mucho porque María siempre me dice: Sergio, no volviste a visitar más nunca la Casa del Terror, que era un grupo de muchachos que hacían una rumba allá y entonces eso se puso medio feo por allá, pero María siempre me cuenta eso. Pero fíjate lo siguiente, los vecinos tienen la calle principal. ¿O vamos a un corte? Sí, vamos a ir a un corte de la estación, identificamos la emisora y continuamos acá. Perfecto. Recorriendo Carrizal en su historia por 94.7 FM en periodo de prueba. Exactamente, 5:24 de la tarde. Continuamos el programa recorriendo la historia de Carrizal, nuestra radio alternativa en periodo de prueba, Carrizo 94.7 FM. Pero como te dije, esta votación geográfica y social tiene un centro de votación ubicado ahora recientemente, que es el conocido antiguo sanatorio. Efectivamente es una comunidad que es muy distante. Para el momento de que se hizo este estudio habían 993 personas, 228 familias, una distribución de los sectores como los vecinos, la calle principal, la parte baja, los isleños, el Gavilán 1, el Gavilán 2, la hacienda, la haciendita. En una oportunidad, recientemente, no hace creo que menos de un año, el entonces alcalde del municipio, José Morales, emite un decreto y expropian el antiguo sanatorio para convertirlo en el colegio Simón Bolívar, que hasta el momento, bueno, una de las cosas que le preguntaban, que decían, bueno, que Carricito diga que qué pasó con el colegio. Bueno, ahorita lo tienen convertido como en un centro de operaciones de lo que es el Consejo Comunal Artes Raíces, pero la gente sigue insistiendo de que es una expropiación que se hizo para la construcción del colegio, que la comunidad pudiera tener una cancha. Esa comunidad tiene un sector que, aunque usted pertenece a los vecinos, que es el Callejón Fon. El Callejón Fon obedece al dueño del estilo sanatorio mental La Paz, que ya estoy acostumbrado. El ti que te encanta la vida, te acostumbrado a ese sanatorio. Entonces, el doctor Fon, cuyo callejón también forma parte del sector Los Vecinos, tiene una zona industrial que es la zona de la Llovina. Ahí está
la conocida discoteca que tú mencionaste, también había el restaurante, recuerda, de El Tejo Colombiano, y también ahí estuvo el restaurante muy conocido, un restaurante criollo de comida andina y comida llanera, que era de mi difunto tío Teodoro Hidalgo, se llamaba Menú Hidalgo. Los Menú Hidalgo. El Menú Hidalgo, muy famoso. sí, ya fallecido, más descanse mi tío Teodoro. Muy famoso. Bueno, entonces ya existe la recreación, sin embargo, hay una cancha de bola, que por cierto, el señor ha estado conversando mucho conmigo, porque él me decía que él tiene tiempo intentando donar esos terrenos, porque él quiere que hagan algo agrícola, pero él tenía un espacio y él quiere que se continúe el deporte de la bola criolla. Bueno, hermano, vamos a tratar que el presidente del Instituto Municipal del Deporte pueda localizar al amigo allá, Olivero, para que él pueda ayudarlo y puedan construir esa cancha de bola que a lo mejor le va a servir a los amigos de los jugadores para tener un deporte popular, muy popular en el municipio de Carrizal. En serio, hablando un poquito sobre lo que es el Callejón Fon. El Callejón Fon linda con los pozotes. Sí, Okay. a lo que yo puedo linda con los pozotes. O sea, yo subo por los pozotes y salgo al Callejón Fon, ¿no? Sí, todo eso, inclusive eso tiene, porque recuerda que ahí está la parte de lo que mencionamos también, que es de los pozotes, esta familia que es de los Pérez Pérez De los Pérez y de los Pérez. Rebetes. Rodríguez, Pérez Pérez. Sí. Pero fíjate que Eduardo Romero, que es principalmente el hombre que da inicio a esa comunidad, seguidamente de Zoilo Camejo. Ellos son los principales, Zoilo Emilio Camejo, son los primeros que dan los primeros pasos para hacer esa comunidad. La señora Chana, Rosendo, Guido González, la señora Agustina González, Gilberto Gallardo, el Compita, el Compita, Claro, que tiene una herrería. Sí, claro. Bueno, él todavía está por ahí. Martín Ortiz, Silvia Ortiz, son los fundadores, indudablemente, de esa comunidad que tenía un gran espacio agrícola, sobre todo en la siembra del café. Entonces, fíjate que esta comunidad es tan importante, ha tenido 4 asociaciones de vecinos: Gilberto Gallardo, Alirio Ochoa, Marco Guzmán, la señora María Guzmán. Tiene una superficie de más de 70.950 metros cuadrados, porque es sumamente grande en los límites. Aparte, con la ley político-territorial del Estado, hay muchas zonas que le fueron despojadas al municipio de Carrizal. Pero fíjate que el Callejón Fon, y hay otro personaje aquí que también tenemos que mencionarlo. ¿Cómo no mencionar a un líder, un dirigente gremial, luchador, aguerrido, como Carlos Albarracín? Carlos Albarracín ha sido un líder fundamentalmente de la historia de Carrizal. A lo mejor ven a Carlos Albarracín como una persona solamente política. No, mira, Carlos ha sido un luchador. Carlos ha luchado mucho por la comunidad en Carrizal, fue presidente del Consejo Municipal de Carrizal, fundador del extinto movimiento Quinta República, y un hombre aguerrido. Fíjate, por ejemplo, yo a Carlos Albarracín, siendo opositor, él siempre nos reuníamos y tengo muchas conversaciones siempre con él, pues, porque él siempre nos orientaba: mira, esto se está haciendo mal, y es un líder que hay que escucharlo. Y entonces eso es lo importante de lo bonito de la democracia, es lo bonito del gentilicio del carrizaleño, que no hace falta que por cuestiones políticas nos estemos matando. Eso es lo importante. Entonces Carlos es un gran líder, igual que Margarita. Margarita, que fue su esposa, pues, ellos viven ahí en el Callejón Fon. Ahí estaba la familia Rumbo. Claro. La familia Rumbo. Claro, Belén Rumbo. Están en España. Están en España. Bueno, ellos tienen ahí parte de esa territoria. Hoy ahí la concejal Cintia está haciendo un trabajo también social con respecto a las personas de la tercera edad. Entonces, esto es lo importante de este programa, que no solamente damos a conocer la historia, el gentilicio, sino el desarrollo integral del municipio de Carrizal. Y los sitios históricos. Y los sitios históricos. Ahora, fíjate, te vamos a hablar de un personaje. Orlando, que es algo importante para el sistema democrático venezolano y que vivió ahí, así como te estoy diciendo que este personaje, el senador, pues estuvo ahí y luchaban contra la dictadura de Pérez Jiménez, y también en los años 60 en su época de guerrillero. Pero fíjate, el 29 de octubre de 1921 nace uno de los personajes más importantes de Carrizal,
que luchó por la democracia de Venezuela, que estoy hablando de la democracia, Narciso Gaviria. Narciso Gaviria es un joven caraqueño que se incorpora a la lucha sindical, Esto le costó a él, vivían los vecinos, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, fue uno de los principales presos que va rumbo a la cocina en el estado Bolívar. Y él en ese momento, cuando parte, y por cierto en el libro del Nacional, donde aparece el primer listado de los presos que van hacia la Guasina, va junto con Rómulo Bentancur a la ciudad de Ciudad Bolívar, a esa cárcel donde tenían a los presos políticos en esa época. Y ese fue un hombre que efectivamente nació en Caracas, pero se crió aquí en Carrizal, luchó por la democracia, aparece en los libros de esa gente que defendió la democracia y falleció el 12 de septiembre de 1998. Ya para esa época, el 98, recuerda que ya teníamos la autonomía y él también se incorporó. Y como te estoy diciendo, fíjate que Carlos Albarracín, siendo líder fundamentalmente de esa comunidad, fue presidente del consejo y fue concejal. Y fíjate que la historia de lo grande que ha sido el municipio de Carrizal y de la importancia de la descentralización, de poder tener una autonomía, de poder elegir unas autoridades, que hoy en día la concejal Cintia, también del sector, tiene es vicepresidenta actual del ayuntamiento, pero también tenemos que nombrar una persona que viene haciendo un trabajo con el Consejo Comunal Las Tres Raíces, la ciudad Martina, ella trabaja en el Consejo de Paz. Pero fíjate, a ti, yo sé que a ti te encantan las anécdotas, y yo te voy a dar una anécdota para que tú comprendas esto. En el año 1981, yo trabajaba para el Instituto Nacional de Información y Estadística, y me correspondió coordinar el empadronamiento rural de todo lo que era el municipio Carrizal, incluyendo el municipio Cecilio Acosta. Bien. Pero también me correspondía censar las colectividades. ¿Qué eran las colectividades? Por ejemplo, los hoteles, los conventos. Y a mí me tocó, como anécdota, censar el Sanatorio Mental La Paz. Y resulta que cuando llego al sitio me consigo que el director, yo le digo a él, bueno, yo necesito que tú tienes que colaborar con nosotros para poder saber todos las personas que están aquí y poder identificarlos, porque era el primer censo general de población, no era aleatorio. Había que censar la persona. Recuerda que inclusive ese 21 de octubre se daba un toque de queda, todo el mundo tenía que quedarse en su casa para que fuera censado. Bueno, entonces él, efectivamente, el director del hospital, me llama y me dice, no se preocupe, porque estaba acompañado por una unidad de la Guardia Nacional, no se preocupe que ya le voy a traer un asistente de los míos para que me lo ayude. Entonces él agarraba la ficha y yo le preguntaba, ¿cómo se llama el paciente? Él me daba el nombre, ¿cuándo nació? Tal fecha, y me calculaba todo. Oye, ¿qué hombre tan eficiente tiene usted aquí? Y le digo yo al director del hospital, y el hombre me dice, no, ¿y usted no me va a censar a mí? No, porque a ti tienen que censarte en tu casa, porque el hogar censal era tu casa, donde tú vivas. Es que yo vivo aquí. ¿Y cómo es que tú vives aquí, chico? Y me dice, no, es que yo también soy un paciente. Entonces, yo cuando estábamos terminando el trabajo, yo digo, Dios mío, voy a tener que repetir todo esto. Llamo al director del hospital con la Guardia Nacional, tráigamelo para acá, para ver por qué me hizo perder tanto tiempo. Y el director del hospital me dijo, no, todo lo contrario. Él sabe más que yo de este hospital. Entonces imagínate, y cuando yo lo entrevisto a él, le pregunto, él me dice, no, es que yo soy ingeniero químico. O sea, el hombre era un profesional. Y efectivamente me tocó censar ese hospital y toda la información que me la dio él. Entonces, imagínate esta anécdota que a lo mejor mucha gente no sabía del Sanatorio Mental La Paz de Carrizal. ¿Por qué le colocan el Sanatorio Mental La Paz? Bueno, exactamente por lo que te coincide que dicen los vecinos, ¿sabes? Era una zona muy boscosa, una zona montañosa, una zona muy tranquila, una zona donde se respiraba paz. Eran muy pocos los vecinos y esa paz era lo que necesitaban exactamente las personas que estaban ahí. Y el doctor Fon, que era el encargado del centro. Entonces, como tú ves, esta comunidad es una comunidad que tiene muchas anécdotas, una comunidad muy importantísima y que
vienen haciendo un trabajo. Pero nosotros estamos bendecidos por eso, porque en Barrola también teníamos uno. Bueno, cuando lleguemos a Barrola también Claro, ahí hablaremos de ese caso también. Y fíjate algo muy importante, fíjate que, por ejemplo, hay veces que tú te conseguías a Cipriano en las calles de Carrizal. Se le pedía bastante número y Y ganaba. entonces tú le preguntabas a Cipriano, Cipriano, ¿qué número va a salir? Y Cipriano te lo daba. Y Cipriano era un paciente Sí, del sanatorio. Él, supuestamente Cipriano era boxeador, ¿no? Eso es lo que decía. Bueno, hay tantas anécdotas. Yo sé que la última vez que yo pude hablar con él, él siempre nos hablaba de su vida en los teques, que él no era de tan lejos, pero era muy amigo de Luis Benítez, por cierto. Sí, claro. Pero fíjate, entonces, esta expansión que nosotros tenemos de esta comunidad, y cuando, gracias a Dios, bueno, que tú tuviste la iniciativa de que este programa se llevara a efecto y pudiéramos contactar y que la gente, fíjate que ya todos los programas que hemos hecho, ya la gente va viendo que estamos recorriendo la verdad a las comunidades y no es que la estamos inventando, No, es que es producto de un estudio, de una recopilación de los libros del profesor Ildemaro Mago, de los trabajos que hizo el Luis Antonio Adrián, de los que hizo el profesor Marcelino Mora, de lo que hizo el profesor Ildemaro Mago. O sea, que a través de la oficina Alconita lo que hemos hecho simplemente es recuperar y tratar de que este trabajo que ellos hicieron no quede en el olvido. Y por eso es que fíjate que nosotros logramos hacer mucho trabajo que ya está en la biblioteca de Carrizal, está digitalizado. Y permíteme que voy a hablar de un personaje que él se incorporó a la lucha por la autonomía de Carrizal y estaba ya muy enfermo. Pero en aquel momento yo le pedí apoyo a la presidenta del Consejo Comunal, una líder vecinal ahí, a María Guzmán, que entrevistara al profesor Rafael Querecuto. Rafael Querecuto es un músico de profesión, daba clases de música y él daba clases de música antes de dar clases de música en la educación, daba clases de música en el Ateneo Popular de Carrizal. Sí, él estaba ahí con el profesor Palacio, daba 4, daba quitar. Y cuando se empezó a construir el Ateneo, porque ahí estaba el dispensario, que por cierto fue lo que tú querías preguntar que te contestara. Entonces, ese dispensario se llamaba Conchita Martínez, el que está frente al ambulatorio. Entonces, Querecuto, cuando empezamos a demoler el preescolar, entonces él se acercó conmigo a la calle de los Deportes y me pidió que si yo le podía prestar el espacio que yo tenía en la calle de los Deportes, y él daba clase de música. Entonces, y ya él venía de ahí porque ya él nos había apoyado, fíjate. Y el profesor Rafael Querecuto nació en Barcelona, en el estado Antioquia, en 1939. Cuando vino a Carrizal, vino al estado Miranda y siempre le encantó venir a este municipio. De jovencito, él primero se aloja en la parroquia San Juan. Querecuto estudió en Caracas en la escuela Miguel Antonio Caro, en su primera escuela de música, continuó los estudios, se graduó como entrenador de boxeo y fíjate que también participó, le encantaba la música. Guzmán relacionó a él con mucho, siempre se relacionó con el profesor Palacio, claro, porque es que él daba clases de música en ese Ateneo. Y él, Querecuto, cuando llega a Carrizal, llegó en 1968 con su esposa de Caracas, tuvo varios hijos. Es una gran familia que tiene en la sectora. Ahí está Xiomara Querecuto, la señora Barrera, la licenciada Darcy Querecuto, Alfredo Querecuto. Ellos dan clase, inclusive hay uno que da clase de primaria. Este personaje tan importante que vivió 42 años en esta comunidad, quizás pasa sin mucho, que mucha gente no lo conozca, pero hay que ver la importancia de la cantidad de músicos que tuvo el profesor, que formó el profesor Querecuto, e inclusive Querecuto muchas veces compartía con Juan Matamoro. O sea que Juan Matamoro era un poeta y un músico de Carrizal, y era normal ver a Juan Matamoro, a Nicolás, a ellos, a los Matamoros con su instrumentos musicales cantando y haciendo música ahí. Eso era todas las tardes que se reunían ellos ahí. Entonces fíjate que en esta entrevista, que fíjate que él nos cuenta que en su
vida de boxeador. Él conoció a Lumumba Estaba, ¿ves? Que fue un campeón mundial de boxeo. Pero él también dio clase en el Villalobos, ¿ves? Y él después ya, en su última etapa, él terminó dando clases en la escuela Oliver Rugeles, de la comunidad de La Ladera. Entonces, fíjate los personajes, has conocido gente que vivió en esa comunidad, que luchó por la democracia como Narciso Gaviria, conseguimos personajes como el senador que luchó por la democracia y también luchó por la guerrilla. Fíjate, antes de nosotros culminar con este programa, el número 5, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tenemos nosotros del sector los españoles? ¿Qué recopilación tenemos nosotros del sector los españoles? ¿Por qué se llama el sector los españoles? Bueno, yo te mencioné aquí, empezando, discúlpame que Claro, estábamos en la parte... discúlpame que me apoye en este instrumento, porque es que, como te estoy diciendo, yo trato siempre de tratar de traer lo más exacto posible. Y te digo que efectivamente, cuando el señor españoles es porque aquí ellos era una comunidad de españoles. Y entonces ellos precisamente llegan y son los que precisamente ellos son familia y logran traer a la persona que yo te mencioné aquí, de buscar un calma, que es el que era senador, que ellos eran de esa comunidad tan importante, Pompeyo Márquez. Entonces, claro, esa comunidad era de una colonia isleña, pero todo canario. Los españoles traen a Pompeyo Márquez. Porque Pompeyo era familia de uno de ellos y entonces en aquel momento perseguido en los tiempos de la guerrilla. Recuerda que Pompeyo se escapó del cuartel de San Carlos, aquella célebre canción. Utilizaban eso ahí como escondite. Entonces, bueno, él lo trajo y entonces precisamente estuvieron, y entonces ese sector los vileños, todavía hay descendientes de ellos ahí. Pero ahí también hay una familia que tú nombraste mucho. Los Lara. Claro, la familia, Marlene Lara, sus hermanas Lara, todos ellos que todavía siguen viviendo ahí abajo en ese sector, que siguen todavía teniendo ese amor por la naturaleza. Tú vas al sector Los Isleños, tú vas al sector del Plan y tú ves esas montañas tan bellas, tú ves esas casas tan bonitas cuando cae la neblina de esa zona. Entonces, esta es una comunidad muy hermosa y tiene un bello nombre como los vecinos, porque vecinos somos todos. Ese es el eslogan de la oficina de Conista somos todos. Entonces, bueno, como te estoy diciendo, nosotros seguimos, a pesar de que podamos tener fallas, errores, que estamos en periodo de prueba, que no tengamos quizá los equipos técnicos, y por eso hay que agradecerle siempre a tu hija, a mi patrón aquí que siempre está con nosotros, a mi joven allá, que siempre hacemos consecuente para que este programa lo puedan escuchar, y mucha gente que me sigue, sí me escribe, sí lo ven, porque cuando no lo escuchan por esta vía, lo ven por YouTube y me escriben, porque yo veo los mensajes que siempre me están llegando. Y sí, no por extremo, entonces, por ejemplo, fíjate, eso es lo que quería explicarte ahorita, pero déjame volver a hacer, porque si yo no los nombro, sé que se me molestan, ¿ves? Entonces, por ejemplo, fíjate, ahorita el doctor Arrieta ya me mandó un mensaje. El doctor Arrieta siempre está pendiente de esto. Gracias. La señora Fina en la calle del Parque siempre está. Eri Hernández, el hijo de Chuchu, siempre está pendiente, siempre me dice, yo lo escucho, trato de sintonizarlo. Carlos Albarracín también me envió un mensaje ahorita. La señora Fina, como te diciendo, en la calle del Parque. Nancy Acosta en la Yerbabuena. El profesor Alfredo Bolívar. El profesor Félix Palacio. Mi amiga Dilia Ortiz en Brisa Oriente. Que ella es de la calle principal, hay uno que llama La Guayaba. Claro. Muchas personas, Betty Dávila, que es de aquí, siempre también me escribe. Víctor, que él trabaja en Catastro. Nené. Él me dice que él lo escucha, Nené. Y hay otra cosa más, por ejemplo, fíjate que Xiomara Barreto me dice que lo escuchó por la plataforma que tú me dijiste. Ella lo escuchó por la plataforma. Sí, ella no sigue. Ella me dijo, Entonces, por ejemplo, voy a mandarle un saludo a John Néstor Martínez, el Conejo, que también su familia fundó el barrio Bolívar. Él es casado con una de las Morenos. Entonces, toda esta cantidad de gente que siempre están pendientes. El arquitecto Marco Ojeda hoy me dio una cantidad de información. Vamos a publicar para el 19 de abril. Marco Ojeda fue el director de la OMPU, Oficina Panamericana de Desarrollo Urbano, y Marco Ojeda fue el primer arquitecto de la alcaldía de Carrizal. Hoy actualmente es el presidente de la Sociedad Bolivariana de Carrizal, y aprovecho el programa para invitar a todos los directores de los colegios que se pongan en contacto con la profesora Isela del Carmen Roja, con la doctora Irma Gómez,
porque estamos fundando el capítulo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela en Carrizal, sobre todo las sociedades bolivarianas estudiantiles en los colegios, en los liceos de Carrizal, tiene que seguirse el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. El ingeniero Marco Ojeda, ¿no? Marco Ojeda fue uno de los principales dirigentes de la alcaldía de Carrizal cuando se hace la autonomía, ¿no? Él era uno de los luego fue Roberto Pronio. Sí, Roberto Pronio, fue ingeniero municipal, Juan Ponce León. Pero fíjate que Marco Ojeda tiene una importante papel dentro de la autonomía de Carrizal, que actualmente el Negro Arrieta, que está escribiendo, como te dije, las minas de Carrizal, pero en forma conjunto conmigo, el doctor Arrieta, estamos haciendo un estudio sobre los límites históricos de Carrizal. Yo sé que esto le encripa a los vecinos de Los Alias y a los vecinos de Carrizal, pero es que fíjate, nosotros hemos venido dando esta lucha y la doctora Omaira Faría de Guaymare introduce, por instrucciones del alcalde de ese entonces, una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia porque se restablezcan los límites históricos del municipio Carrizal. Que tarde o temprano tenemos que tratar de que esto se restablezca. Entonces, el Negro Arrieta me dice que él lo está haciendo por índice histórico, pero que el Negro Arrieta consiguió una gaceta en 1928. En 1928, el general Juan Vicente Gómez es el que decreta que todos los actos administrativos tienen que ir a una gaceta. Y en esa gaceta aparecen los límites históricos del municipio Carrizal. Y yo te puedo garantizar a ti que, por ejemplo, donde se encuentra la recta de las minas, que era propiedad de los Cordobés y de los Ochoa, el negocio que está ahí, por ejemplo, que se llama Fincagro de Venezuela, tú le dices ese programa Fincagro de Venezuela, y si tú revisas los documentos, dice jurisdicción del distrito Huequepuro del municipio Carrizal. Y cuando se habla en esa caseta, se habla del Alto de Pipe. O sea, yo le pregunto a las personas de Carrizal, le pregunto a los vecinos de los Altos Mirandinos, ¿dónde queda Pipe? Ah, exactamente, y el Pipe, y entonces dice, de Pipe parte del sector de Peñarredonda en San Vicente. San Vicente, aquí en los Altos de Curecampo, y linda con Macarao. O sea, lo grande que es el municipio Carrizal, que nos han despojado de una cantidad de tierra. Alto de Pipe es el IBI. Y quizás nosotros ahorita estamos haciendo eso, espero que el doctor Arrieta lo termine, porque nosotros vamos a concurrir a la Cámara, y ahora, eso sí, ya no será capacidad del doctor Arrieta como historiador honor de la oficina, ni de ser viaco como cronista, sino del síndico procurador municipal, de la alcaldesa del municipio, de los señores concejales, que puedan emprender a través del Consejo Legislativo del Estado Miranda, que se corrija esos errores, que por cierto, felicito a la alcaldesa que en ese momento lo dijo, que ella no entendía cuando pintó el mural de la Panamericana, que si tú te paras en el centro del medio de la Panamericana, estarías en tierra de nadie. Una parte, el canal derecho de Los Alias y el canal izquierdo, porque fueron límites no históricos, fueron límites comerciales y políticos. Oye, Sergio, antes ya de terminar, nos quedan aproximadamente 5 minutos. Te quiero preguntar algo. ¿Qué recuerdo te trae a ti algo que se llama Discoteca La Loma? Bueno, eso hablamos la otra vez que me hiciste esa pregunta. No. Eso no es la no. Claro, que tú me preguntaste que te dije que se da, tú es que estaba en la llovizna. No. La Discoteca La Loma es donde estaba el restaurante colombiano. Ah, bueno, exactamente. Después fue que la señora Luz Mateo compran ese terreno y hacen una cancha de tejo. Sí, ellas todavía están por ahí las muchachas. Bueno, de ahí volaba la gente para la carretera cuando se formaban aquellas. Sí, pero recuerda que la discoteca más popular fue la que tuvo el Araguaney, que estaba arriba en la llovizna. Sí, que yo sé que tú diste el nombre hasta de que alguna persona de origen portugués, correcto, que tenía ahí. Pero fíjate que los vecinos tienen un complejo industrial que es la llovizna. Sí. Hay un gran cúmulo de industria, pues. O sea que fíjate que las comunidades del municipio de Carrizal, en su gran mayoría, no han perdido la esencia, pues. Muchas tienen su territorio geográfico, espacios donde están las viviendas, donde está el hábitat normal de cada comunidad, pero tienen el desarrollo de que los vecinos pueden estar trabajando inclusive cerca. Tú ves, José Manuel Álvarez tiene una comunidad industrial, el trigo y el puente Carrizal. Cuando yo le hablo a usted del brujo,
Pero es que, ¿verdad que en cuestiones espirituosas en Carrizal habría que hacer también varios libros? El brujo de la llovizna. No, claro. Es que, Toro. no, Cheo González. Cheo González. Cheo González. Pero a mí- nadie lo conoce por Cheo. No, claro, Cheo González y su familia, pues, casado con la hija de Rea Silvia de Pinto, pues, él estudió conmigo, pero Cheo es un gran músico. Claro. Cheo es fundador del Sonero de la Gaita. Sí. Jugó béisbol con el equipo AA de Carrizal mucho tiempo, Sí, sí. jugó voleibol. Cheo es un gran deportista, músico, y saludo donde esté, porque tuvimos el honor de estudiar juntos en la Escuela Granja, y después cuando bajamos al Liceo Villalobos. Pero es que usted pregunta, mira, ¿dónde dan la vuelta los autobuses de Carrizal? Ahí en la Casa del Brujo. Bueno, fíjate que ¿Por qué eso? aunque Carrizo, el programa de Carrizo, como lo hemos dicho, yo se lo digo a la gente, que es que yo no voy a estar luchando falta de agua y esas cosas, No, porque no, son no, discusiones. no. Pero es que fíjate, Eso no lo permite. esto ha sido un gran error, que ningún gobierno en Carrizal ha logrado solucionar este problema. Los vecinos del barrio Bolívar y de Gran Colombia se quejan del terminal que tienen ahí. La cantidad de monóxido, los autobuses, la bulla de los conductores, y se quejan. Sí, Nadie ha podido resolver. Me está desviando la Pero te quiero decir, no, es que te lo voy a contestar efectivamente. Después entonces ellos, en una oportunidad, a través de con el MTC, una ¿Por qué le mesa, dicen el brujo? bueno, no quiero entrar en esa materia. Yo lo reconozco como un gran deportista, como un jugador de béisbol, como un jugador de Amigo voleibol, mío, como un muy gran amigo mío. músico del Sonero de la Gaita. Así lo recuerdo yo, y así lo creo A que él, recordar. Ahora, fíjate lo siguiente, esos autobuseros, después en una mesa de trabajo, se le establece que ellos tienen que dar la vuelta en Quebrada Honda, para que puedan atender las comunidades de Pasatiempos, Villa Josefina, la Vaquera, La Esperanza, y retornaran. Y daría más tiempo de que tuvieran mayor circulación y no esa concentración. No, pero la dan ahí en la Bueno, llovizna. ahí mismo en la llovizna tú lo ves ahí dando la vuelta, y entonces tú ves, por ejemplo, que un vecino de Pasatiempo, allá en la redoma de los Teques, espera el autobús. Y entonces yo les pregunté una oportunidad, ¿y por qué vas a esta hora? Me dice, bueno, porque el autobús pasa a las 10 y ¿a qué hora te vas? Bueno, el otro autobús pasa a las 2 de la tarde. Entonces, imagínate lo que sufre esa gente. Entonces, ojalá pudiéramos algún día que las autoridades tomen en conciencia y empecemos a desarrollar el plan de desarrollo urbano local, esa ordenanza que ya tiene como más de 30 años vencida. Se desarrolló el plan de desarrollo urbano local de Carrizal, y que el único espacio que le queda al municipio de Carrizal para expandir su turismo ecológico y de esparcimiento es hacia la zona de Carrizal hasta San Diego, y podamos recuperar nuestro territorio, que es Guareguarito, y hay un colegio, Sí, y todo. Nosotros tenemos que recuperarlo, y todo esto forma parte del eje geográfico de los vecinos, Y pertenece a Carrizal, pertenece al municipio de Carrizal. que es lo más importante. Bueno, serio, como todo lo bueno ya tiene su final, ¿ok? Agradecido nuevamente por la entrevista y por todo lo que nos han enseñado sobre la comunidad de los vecinos. Y bueno, será para el próximo programa que le tendremos allí la sorpresa de dónde vamos a transmitir. Bueno, como te dije, sí, nos la sorpresamos porque ya lo informamos anteriormente. Dijimos que vamos a continuar y debemos llegar al sector pasatiempo. Pero fíjate, mire lo que estamos trabajando. De orilla De orilla a orilla, del Padre Agustín. Padre Agustín. Pronto vamos a escribir, sobre todo mañana en el semanario se va a publicar un artículo del que se llama El Padre Engorilado. Los invito a que lo lean. Ok, bueno, serio, gracias. Gracias, Salvador, gracias a Bexaida. Es un programa que ha sido transmitido, presentado por Buona Pizza, la mejor pizza italiana en los Altos Mirandinos. También llegamos a ustedes por el equipo de fumigación Carder, compañía anónima. Si de plaga se trata, no busquen más. Contáctanos al 0424-193-9222. Pregunta por el señor Delgadillo. Si de pendones y avisos letreros y todo lo relacionado a publicidad te lo tengo. Ubícanos en la calle Bolívar de Carrizal frente a la antigua Yamaha. Su número de contacto es 0424-192-4259 y pregunta por Osvaldo Moranto. Nos despedimos hasta el próximo jueves.